Entonces esa parte me hizo muy consciente de mi cuerpo. Y por muchos años yo he vivido con dismorfia corporal. Yo veía a alguien y de manera inconsciente la espada desenvainada, así de, ¿tú qué me vas a venir a hacer? Bienvenida al canal de Mujeres con Éxito, historias reales que inspiran. Bien, Paola, ¿qué tal? Ya te veo. ¿Cómo estás? Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Gisela. Aquí tratando de ajustar la cámara. Muy bien, ¿y tú? Feliz de poder por fin conocernos y hablar sobre un poquito más sobre la mujer detrás del éxito. Has compartido durante mucho tiempo y lo haces continuamente mensajes, historias que cambian vidas, pero esta vez nos estás permitiendo entrar un poquito para conocer a la mujer detrás de todo ese éxito y te agradezco que estés aquí. Bienvenida. Al contrario, Gisela, gracias a ti por invitarme. De verdad, muchísimas gracias. Muy honrada de estar aquí. Excelente, Paola. Entonces vamos con la primera pregunta, ¿te parece? Muy bien, adelante. Bueno, empecemos por tu niñez, Paola. Dicen que las cosas que nos pasan en nuestra infancia marcan mucho de lo que somos de adultos. ¿Cómo fue tu infancia, Paola? ¿Y cuál fue aquello que más impactó en tu vida, algo que te afectó? ¿Y cómo crees que eso de alguna manera ha impactado en tu vida de adulta? Si lo ha hecho. Sí, claro, hijo, muchas cosas. Mira, yo fui una niña en general feliz. La verdad me sentía sumamente amada por mi mamá. Fue y sigue siendo una madre todoterreno. Si algo hacía era besarme y mimarme y darme mucho cariño, mucho cariño. También creo que desde niña me dio pilares muy definidos para mi vida. Me inculcó mucho el amor a Dios y también mi abuelita, que era sigue siendo, que está en el cielo, mi segunda mamá, hijo, era un amor. Entonces por ese lado me sentía yo muy contenida en cuestión del amor materno. En cuestión del amor paterno, no. Mi papá nunca formó parte de mi vida, pero eso al principio como que yo no entendía muy bien por qué. Y conforme fue pasando el tiempo, pues empecé a sentir esta vergüenza, ¿no? De, pues, ¿qué tengo mal yo para que mi papá no quiera venir a verme? ¿O por qué mi papá no me quiere? Y conforme fue llegando a la adolescencia, yo empecé a vibrar en mucho coraje. Estaba enojada con mi papá. Entonces, obviamente, todo eso influye y esto lo he contado pocas veces, pero creo que sí es importante que lo diga. Ya sabes, estas historias como de pueblo. Mi abuelita era de un pueblo de Michoacán y de años y años atrás, historias atrás, ya sabes, hay un dinero en cierto lugar y es muchísimo y le corresponde a la familia, pero necesita ocurrir una desgracia para que salga. O sea, imagínate meterle ese chip a la cabeza de una niña de 5 años. O sea, ahora como una mujer de 42 entiendo perfecto que me decían las cosas desde sus historias, desde sus creencias y no con la intención de hacerme daño. Eso jamás, o sea, jamás pasó por su cabeza, pero ahí me estaban metiendo una relación con el dinero pésima, porque era de, oye, pero así era la palabra, ¿no? La frase, te corresponde tener mucho dinero. Entonces, por un lado, yo me sentía muy abundante, pero casi alguien se tiene que ir al cielo para que salga, ¿no? Porque se enterró ese dinero con un trabajo de magia. 5 años tenía yo la primera vez que escuché esto. Entonces, imagínate tantos años y aparte era una historia que repetían y repetían y repetían, especialmente mi abuela, por mucho tiempo. ¿Y cuándo va a salir eso? Y bueno, leyendas y cosas y teníamos esa casa y entonces en mi cabeza había como una guerra entre la abundancia y lo que tenía que pasar para obtenerla. Afortunadamente, con el tiempo y los años, pues yo fui empezando a conocer la meditación, la ley de atracción, y ahí fue cuando, como con Santa Claus, empecé así como, ¿será? ¿No? Así como que no me encanta tener que estar en esta situación, ¿no? Claro, pero y empecé a cambiar, pero
En general yo fui una niña muy querida por mi mamá, nunca fuimos ricas ni nada, pero sí fue muy administrada mi mamá, eso creo que también se lo admiro, se lo aprendí mucho. Ella fue mamá soltera, como ya lo dije, y jamás dejó de trabajar, no tenía un sueldazo, tampoco tenía un sueldo tan bajo, pero era apenas, de repente apenas llegaba, pero nunca, eso le agradezco que nunca me lo transmitió. Solamente si yo le decía, mamá, quiero este juguete. No, Paola, no me alcanza. Pero así como medio, o sea, seria, pero no enojada. Así, no, nena, no me alcanza. Ah, bueno, y yo lo dejaba. No fui berrinchuda, no. Entonces, creo que por ese lado, por dentro me sentía yo abundante. Nada más con los años me tuve que quitar esa creencia limitante. Pero en general me sentí muy contenida por el amor materno. Qué fuerte, porque cuando uno es niño se cree todas las historias, ¿no? Y de alguna manera siempre como que queda algo y de ahí hay que trabajarlo. Ya nos contarás cómo hiciste para trabajarlo. Y si hablamos de tu adolescencia, Paola, la adolescencia es una de las etapas más difíciles de todos los seres humanos. Yo creo que todos en ese momento nos sentimos inseguros y nos falta criterio y estamos como cuestionándonos, ¿no? Cuestionándonos en diferentes aspectos. Paola, ¿alguna vez te sentiste poco atractiva? Tú eres una mujer muy bellísima, pero ¿tuviste alguna inseguridad en tu adolescencia o cuáles fueron esas inseguridades y qué fue lo que más te afectó en la adolescencia? Algo que tú recuerdas que realmente fue de alto impacto y te dolió bastante, ¿no? Sí, y claro, mira, fueron dos cosas. La primera, yo siempre fui muy delgadita, muy delgadita, y llega la adolescencia y me empiezan a salir como que curvas por todos lados. Nunca he sido muy curvilínea tampoco, pero era literal un palo. Entonces se me empieza a ensanchar un poco la cadera y tal. Y la hermana de mi mamá, que nunca me quiso, jamás, siempre me decía, ¡ay, qué flaca! ¿Y qué mal? ¿Y qué flaca? Y entonces yo decía, ay, bueno, el día que yo tenga más cuerpo, me va a aceptar, ¿no? Porque yo buscaba mucho su validación. Y ya que embarnezco un poco, teníamos un par de meses de no vernos, y entonces llego y estás gordísima, no sé qué, o sea... Obviamente con el tiempo me di cuenta que yo jamás le iba a dar gusto porque su intención no era tratarme bien, todo lo contrario. Entonces esa parte me hizo muy consciente de mi cuerpo y por muchos años yo he vivido con dismorfia corporal. Esto lo he contado poco, pero sí lo cuento en mi libro. Y eso creo que es algo muy cruel. Por eso yo les digo, siempre les digo ahora, está bien, sí, que te ames. Si no te gusta algo de ti, pues lo cambias. Te pones a hacer ejercicio, te pones a hacer un buen plan, te cuidas la piel, pero desde el amor propio, primero. No desde el porque no me cambio para quererme, no, porque me quiero, voy a hacer algo por cambiar. Así lo he visto desde hace tantos años, pero eso me hizo muy consciente de mi cuerpo y de mi apariencia, pero especialmente de mi cuerpo, de la zona del abdomen y eso, ¿no? Paola, y por otro... Perdón, acláranos algo. Dismorfia corporal, disculpa, no conozco el término y seguro que algunos tampoco lo entienden mucho. Ah, claro que sí. Dismorfia corporal es que tú te ves al espejo y ves, de verdad ves algo diferente a lo que las demás personas ven. ¿Qué quiere decir? Que yo estaba delgada y yo pensaba que yo estaba pasada de peso. Eso es una dismorfia corporal. O sea, cuando una persona también puede tener dismorfia, si no logra ver, luego cambia yo soy coach y me sigo forjando en coaching, no soy psicóloga, pero sí sé que, por ejemplo, también, por lo que me han explicado mis terapeutas, también la dismorfia puede suceder al revés, que tal vez una persona con exagerado sobrepeso no se ve, no se da cuenta lo pasado de kilos que está. Las anoréxicas igual. Entonces yo de ahí empecé a desarrollar un poquito de trastornos alimenticios y es algo que es muy sensible para mí porque a tantas personas les pasa, es una enfermedad muy silenciosa, Gisela, y me la detonó mi tía porque yo me sentía... Ojo, no me sentía perfecta, pero estaba muy a gusto conmigo a esa edad. Sobre todo cuando ya me empezaron a salir un poquito otras cositas y tal, yo me sentía muy femenina. Y ese día como que para mí fue así de, ay, me va a decir que me veo bien guapa. Y me dijo que me veía gordísima, me destrozó la autoestima. Y efectiva, yo tenía 12.
Entonces, efectivamente, cuando estás en esa adolescencia, estás muy vulnerable. Afortunadamente también, o sea, sí me lo detonó, pero mi mamá obviamente se le fue encima y, no, estás loca, no sé qué. Y también sentir que mi mamá me defendía y me decía, no le creas, te ves preciosa, no hizo que se callara la voz de me siento fea, pero sí dije, pues igual mi mamá tiene razón, ¿no? O sea, como que me quedé por ahí. Y otra cosa muy fuerte, Gisela, que esa también tengo un video entero en mi canal y no me voy a cansar de compartir esta historia porque a mí me interesa mucho, ya son otros tiempos, ¿no? Pero sí me interesa mucho que las jovencitas se cuiden mucho de con quién se juntan, especialmente ahora que ya existen las redes sociales. Sí. Yo toda mi primaria y mi secundaria la hice en colegio de monjas de puras niñas. Y yo era niña de mi casa, ¿no? Y no tenía más que un primo varón, 5 años más chico que yo, que no lo aguantaba. Entonces no conviví mucho con el sexo masculino en mi adolescencia y mi niñez. Entonces, cuando entro a la preparatoria, Gisela, imagínate esta escena. Entro a la preparatoria mixta, una preparatoria supuestamente, ahorita te digo por qué, con muy buen nivel y muy reconocida aquí en Guadalajara. Veo al primer niño con ojos verdes en mi salón y me enamoré. O sea, para mí era así de, ¿dónde ha estado este muñeco? ¡Qué barbaridad! Entonces, pues digo, yo ahí tenía 15 años. Entonces, me hago amiga de él, de otro chico y de una chica, éramos 4, 2 niñas y 2 niños. Y yo profundamente enamorada de este niño. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, yo no sabía que su papá, aquí en México pues hay muchos, no quiero que nos corten el live, pero personas que tienen negocios ilícitos. Ok. Aquí hay mucho de eso, en Latinoamérica hay muchas personas así. Yo no sabía que este niño era un hijo, su hijo, el hijo de una de estas personas. No era uno muy importante, pero no tenían buenas prácticas. Entonces, vayan todos a ver ese video si les interesa la historia completa, pero a mí un 15 de mayo, que aquí en México es Día del Maestro, obviamente no hubo clases. Entonces, a mí este niño me había dado un beso 2 semanas antes y según yo ya éramos novios, pero luego me dijo que no éramos novios, entonces yo estaba tristísima. Pero ese no es el punto. Como que traía algún problemilla ahí de dinero. A mí de 15 años, mi mamá con muchos trabajos me compró una laptop. Yo no quise fiesta, con muchos trabajos sacó una laptop a pagos, algo así, porque yo quería una. Entonces a mis 3 amigos les conté que me habían regalado una laptop. Entonces, otra vez. Llega el 15 de mayo, no hay escuela y me marcan y me dicen que me van a llevar unas flores. Nunca me habían mandado flores, te digo que yo jamás había tenido pretendientes ni nada. Y dije, ay, qué raro, según yo no te hablan, pero pues bueno. Y todavía me volvieron a hablar y me dijeron que era de parte de otro chico de la escuela. Total, mi mamá me dijo, no le vayas a abrir la puerta. Teníamos una pequeña rejita así donde se veía tu cara. Y yo dije, ay, pues está bien, pero pues ¿dónde va a entrar? ¿Cómo va a entrar el arreglo por ahí, no? Yo me imaginaba un arreglo así enorme. Le abrí. Mi mamá ya se había ido a trabajar, ya se había regresado a trabajar. Bendito sea Dios, estaba la señora que nos ayudaba, que nos apoyaba con el aseo. Y mi mejor amiga que vivía a unas cuantas cuadras de nosotros, porque yo le había dicho, oye, que me van a traer unas flores. ¿Quién? Ay, no sé, pues vente, ok. Y a la hora de que abro, era un tipo alto, pone el pie y desde ahí ya no, o sea, mete el pie a la reja del garage y ahí ya no me gustó. Me asaltaron, nos asaltaron. Era solamente él. Tengo todo el video ahí en el canal para que lo vayan a ver las que les interese. Y después de mí, fue una cuestión horrible porque yo en ese momento pensé que ya no la iba a librar. O sea, fue muy agresivo esto. Entonces, ya que por fin se va, y llegó preguntándome por la laptop. Ese es el detalle. ¿Por qué te dije de la laptop? Porque llegó derechito a decirme, ¿dónde está tu laptop? Y entonces eso me brincó. Y yo también creo que venía con algunas sustancias en su cuerpo, porque estaba muy nervioso y las pupilas las traía muy dilatadas. Y empezó de necio. A ver, Gisela, no éramos ni ricas, ni vivíamos en una casa de lo más pequeñita, normal, o sea, y se empecinó en pedirme joyas.
Y yo decía, pues ¿de dónde cree que voy a tener joyas? Y esto es lo único que se me ocurre inventarle en ese momento es, mi mamá las tiene en una caja de seguridad en el banco, aquí no las vas a encontrar. Nos amarró, nos dejó encerradas, fue horrible. Cuando llegó mi mamá, no encontraba la llave, asustadísimas, fue una cosa tremenda. Y de gran impacto, porque podrías estar asociando el hecho de unas flores, de algo romántico, de una conexión, de algo lindo que te llegaba, y recibir pues algo tan feo, ¿no? Y por primera vez en mi vida, claro. De hecho, ahí hay algo que queda en el subconsciente grabado y que bueno, que hay que trabajarlo mucho, ¿no? Entonces, imagínate, esa noche me da una fiebre terrible de los nervios. Y falté una semana entera a clases porque yo decía, mamá, es que salió del salón, o sea, o de no, es que tal vez alguien te escuchó diciendo que tenías laptop. Bueno, me convence mi mamá de regresar a la semana y me junto con el otro amigo, con el que no era el que yo me había enamorado, con el otro. Y en aquel entonces no había celulares, no había WhatsApp, no había nada. Entonces me dice, ¿por qué no habías venido? ¿Qué pasó? Y empiezo a llorar y le digo, ay, me asaltaron. Y le empiezo a contar. Y cuando le estoy contando lo de las joyas, me dice, pues claro, las tienes en una caja de seguridad en el banco, ¿no? Te lo juro, te lo juro. Así como te quedaste tú, pero yo me quedé helada y dije, una de dos. O quiere que sepa o acaba de meter la pata. Entonces le dije, tengo náuseas, quiero ir a devolver al baño, y entonces empecé a temblar. A la semana le pasó lo mismo a otra muchacha de la escuela y a las 2 semanas a otra más. Yo ya no me podía quedar así, Gisela. Entonces fui a hablar con el director de la escuela y le dije, oye, las 3 éramos amigas de este otro niño. Entonces no había que ser muy inteligente como que para hacer las conexiones, ¿no? Entonces voy y hablo con el director y le digo, oye, está pasando esto, estamos muertas de miedo. De hecho, me pidieron vernos en el baño escondidas porque tenían miedo verlas hablando conmigo. O sea, estábamos asustadísimas las 3. Entonces llego con el director y le digo, oye, a la próxima le puede pasar algo peor. Hagamos algo. Y así, mira, me veía así. Acabo de hablar y me dice, ¿ubicas a tu compañera del salón 32? De quién sabe qué nombre. Y yo, sí. Pues no es cierto que está en Europa, lleva 3 veces secuestrada. Así que date de santos que tú estás bien. ¿Escandalitos en mi colegio? No. ¿Qué? Pues ya no regresé y perdí ese año de preparatoria. Entonces imagínate esa experiencia aunado a la dismorfia corporal o a que yo estaba traumada con que según yo tenía panza. La bomba que provocó en mí. O sea, yo llegué a ese colegio así a libro abierto. Error, niñas, error. Y más en redes sociales, error. Me abrí demasiado. Obviamente sabían los horarios de mi casa, los horarios de mi mamá. O sea, ya nos tenían bien estudiadas a las que nos fueron a hacer todo esto, ¿ok? Entonces, ahí yo me cambio de preparatoria, que también fue una súper bendición, porque, bueno, lo voy a decir para las que son mexicanas, me cambié al TEC de Monterrey. Mi mamá hizo todo lo posible para pagarme el TEC. Y la verdad es que fue una grandiosa escuela. Y además conocí a personas que fueron un bálsamo para mi corazón. Un bálsamo, Gisela. Conocí a un niño que era mi mejor amigo y luego nos hicimos novios a los 6 meses. Duramos 5 años y medio porque feo, feo como él solo, pero más inteligente y carismático. Me hacía reír tanto. Tenías 16 años. Ahí. Tenía yo 16 años, sí. Y fue un niño que me quería muchísimo. O sea, no digo feo para insultar antes de que se me ofendan. O sea, no era agraciado, pero era... Me refiero a que no... ¿Por qué digo feo? Porque el otro era muy guapo. Y mira lo que me hizo, ¿no? O sea, por eso lo comparo así. Y me dolió... Bueno, no, me dolió mucho lo anterior y yo con él como que me refugié muchísimo en él todos esos años, me sentía muy segura, pero también me cerré mucho a hacer diferentes amigos. O sea, yo veía a alguien
de manera inconsciente la espada desenvainada, así de, ¿tú qué me vas a venir a hacer? Y obviamente eso con terapia pues se va tratando con los años, ¿no? Pero sí te puedo decir que fueron las dos cosas que marcaron mi adolescencia, definitivamente. Y si quiero dejar dos mensajes con esta parte de la adolescencia. Estamos en un momento tan vulnerable, estamos con tantos cambios, descubriendo cosas nuevas, y parece que se nos va a acabar el mundo, y al contrario, nuestro mundo está empezando, ¿no? Pero creo que sí es muy importante tener muy en cuenta que te tienes que querer, y si algo de ti no te gusta, para eso está el ejercicio y el deporte, y cuidarte y mimarte desde el amor propio, y también tener mucho cuidado con quién te juntas. ¿Y qué le cuentas a las personas con las que te juntas a cualquier edad, pero en esa edad todavía más? Sí, muy importante. Las historias que acabas de contar son historias realmente muy fuertes. No todo el mundo ha vivido eso. No. Si tú tuvieras la posibilidad de regresar a un momento de tu vida, al pasado, ¿a qué edad o en qué momento regresarías y qué consejo te darías a ti misma? Fíjate que yo este ejercicio lo he hecho varias veces, y yo creo que en este momento justamente regresaría por ahí de los 12 o 13, me abrazaría muy fuerte y me diría: confía en ti, ámate profundamente, porque lo vas a lograr. Entre menos te ames, más difícil va a ser. Eso le diría. Qué maravilloso, qué maravilloso. Creo que es una edad en donde estuviste muy vulnerable, sobre todo después de recibir los comentarios de tu tía, ¿verdad? Efectivamente. Y también porque ahí te digo que estaba yo ya muy enojada con mi papá. Y el hecho de estar enojada con mi papá era una historia subconsciente de yo no soy suficiente. Entonces, por eso es la parte del ámate, ámate, ámate. No importa que papá no te haya querido, no importa que tu tía te diga que estás gorda, ámate, 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 ámate. Creo que eso me hizo ser muy exigente conmigo, que a lo largo de mi vida me ha ayudado, pero en la adolescencia se me pasó la mano, esta exigencia. Correcto. Y no era sano. Sí, correcto, totalmente. Hablemos del amor. Una de las cosas que suelo preguntar es: ¿has encontrado al amor de tu vida? Y siempre me responden: el amor de mi vida soy yo. Y hablando de una pareja, ¿crees que has encontrado el amor en un hombre, el amor del hombre de tu vida? Efectivamente, el amor de mi vida soy yo. Sí. He encontrado mucho amor en varias etapas de mi vida. Definitivamente he sido muy amada. En mis relaciones. Sí me he sentido una mujer amada, admirada, no en todas, niñas, no en todas, porque las que conozcan mi historia con el narcisista saben que no en todas, pero obviamente actualmente estoy felizmente casada con un hombre que es totalmente imperfecto, igual de imperfecto que yo, pero si de algo estoy segura es que me ama con todo su corazón, y yo a él. Sí. Qué linda respuesta. Sí. ¿Cómo haces para manejar? Bueno, ustedes trabajan juntos, o sea, viajan juntos, están mucho tiempo juntos. Sí. ¿Cómo manejan esas desavenencias? Porque no siempre van a estar de acuerdo en todo. Es normal que no estemos de acuerdo en todos. ¿Quién de los dos es el que cede? Fíjate que es muy, muy curioso, porque sí tenemos una especie de equilibrio. A veces es él, a veces soy yo. No te puedo decir que es más uno que el otro, porque dependiendo de la circunstancia, digamos que cada quien decide: o me salgo con la mía o me evito un problema. Entonces, pero es de parte de los dos, es algo que los dos nos hemos... Sí, la verdad está bastante equilibrado. Sí te puedo decir eso. Sí. ¿Qué es algo que tú no admitirías en una relación de pareja, Paola? Vicios. No vicios. Ni mentiras. No, yo necesito que la persona que esté conmigo sea 100% honesta.
y los vicios para mí, hijo, no, es que no puedo con eso, reviento, o sea, no puedo. Es permitir en una relación que tu pareja tenga vicios extremos, es vivir una relación tóxica, ¿verdad? Es vivir una relación codependiente y de falta de amor propio. Porque muchas veces me escriben y me llegan o me han dicho que, por ejemplo, mi libro les ayudó a dejar una relación tóxica porque se habían dado cuenta que se querían tan poquito que pensaban que sin él no iban a poder salir adelante, porque sin él no era nada. Yo ya estuve ahí. Y justamente fue en la relación más codependiente de mi vida, con una persona que tenía vicios. Y te llevan con ellos. Te arrastran cuando tienen estos vicios y uno piensa, no lo voy a lograr. De hecho, yo le tenía miedo, Gisela. Yo llegué a tenerle un miedo porque se ponía muy agresivo cuando tomaba. Entonces, yo le llegué a tener muchísimo miedo y obviamente como parecía que era el gran hombre, príncipe azul, que venía a rescatarme, porque yo todavía pensaba que alguien me tenía que rescatar, no se trata o sea, sí, obviamente son relaciones muy tóxicas, pero porque uno está siendo tóxico también ahí con uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es de las cosas lamentablemente más comunes que yo veo en general en mi comunidad, pero también sé que se puede salir de ahí. También lo sé porque, no nada más porque yo lo hice, sino porque luego terminamos las firmas de libros o las conferencias y me dicen, se me han quedado muchas historias muy grabadas, pero una especialmente llegó y me dijo, Paola, quiero que sepas que yo viví en Dubái, en una jaula de oro igual que tú. Me separé, me vine con una mano adelante y otra atrás. Desde hace 3 años ya soy empresaria y mi negocio ha facturado tanto este año. Celebré muchísimo con ella porque dije, claro que se puede. Claro que se puede, pero también es muy difícil. Algo que tú has dicho y que realmente me encanta que lo hayas dicho tú, es que siempre que hay una relación tóxica, hay alguien que lo permite. Detrás de todo hombre violento hay una mujer sumisa que no se ama lo suficiente y que permite que eso suceda. Entonces, siempre que ves a una relación o que ves a tu pareja que no está bien, entonces hay que mirar primero dentro de uno mismo para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que trabajar, mejorar, sanar, para poder trascender esa relación, ¿verdad? Es que yo siempre digo que no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Entonces, si tú eres una persona, también lo digo mucho este ejemplo, tú estás en el piso 2 y quieres conocer a un hombre del piso 10, necesitas y el elevador no baja, necesitas un vehículo que se llama amor propio para llegar con este 10. Si no, vas a conocer a puros que estén vibrando en este nivel también. Y también por eso yo manifestaba muy mal muchos años de mi vida. Entonces sí, yo creo que y no es tu culpa, porque posiblemente uno no tiene en ese momento las herramientas. Lo que sí es la responsabilidad de hombre o mujer que estén en una relación tóxica es buscar esas herramientas y aplicarlas, porque luego se me pasan de terapeuta en terapeuta, de cursitis en cursitis y no implementan. Entonces aprendo y lo voy a hacer. Correcto. O sea, a pesar del miedo, no sin miedo, a pesar del miedo, lo tengo que hacer. Y entonces ahí es cuando uno va avanzando en cualquier cosa en la vida, en realidad. Si tuvieras que dar un consejo en este momento, muchas personas de las que nos están viendo, quizás haya la posibilidad de que estén en este momento en una relación tóxica que quieren soltar. ¿Cuál crees que sería uno de los primeros pasos en tomar para soltar esa relación? Ya cánsate de ser la víctima. Ya cánsate. Cánsate. Ámate tanto que te canses. Que utilicen mi técnica, qué flojera. Ay, qué flojera. Otra vez la víctima, otra vez. Y es que la víctima es también, Gisela, es que como dependo de él económicamente, no puedo. No, sí puedes. Pretextos. Excusas, se esconden atrás de las excusas. ¿Va a ser fácil? No. Pero de que puedes,
puedes. Y creo que esa parte de dejar, porque a veces es cómodo estar, ay, pobrecita de mí, y ya nada más buscas quien te consuele y se compadezca de ti, eso no va a servir de nada. Nadie va a venir a rescatarte, la que se rescata eres tú mismo. Cierto, totalmente. Nadie va a venir a rescatarte nunca. Y si te dice que te va a venir a rescatar, corre, porque no es cierto. Totalmente, 100% de acuerdo. Ahora pasemos un poco al tema de la salud, Paola. Dicen que tu cuerpo grita lo que tu boca calla. Y todos alguna vez atravesamos situaciones difíciles. Nadie se libra de esto. ¿Cómo haces para manejar una agenda tan apretada? Porque estás siempre dando mucha energía, estás viajando, estás aquí, estás allá. ¿Cómo haces para manejar y equilibrar tu vida? Y equilibrar y manejar tu salud. Mira, me han pasado dos cosas muy fuertes en mi vida, en cuestión de salud. La primera fue a los 4 meses de que nació Sofía. Duré 2 años sin diagnóstico. Estaba, como me ves ahorita, 10 kilos abajo. No tenía energía, unos síntomas muy difíciles de unir puntos, ¿no? Me recuerdo que despertaba con el paladar salado, eso sí recuerdo mucho. Wow. Pero todo el mundo me decía que era depresión postparto, porque en ese momento, a los 4 meses de que nace mi niña, su papá se va, nos dejó, se fue. Y no se hizo cargo, ni mucho menos. Entonces duré 2 años con esta fatiga, esta debilidad, y mi corazón apenas latía. Tenía yo algo que se llama bradicardia. Pero bueno, así duré 2 años. Yo en ese momento como que yo me envalentoné y dije, pues que se vaya, yo tengo mis ahorros y yo saco adelante a mi hija. Pero no contaba con que la vida me iba a tener esta parte de la salud, ¿no? Entonces ya para ese entonces, pues mi hija y yo estábamos viviendo con mi mamá y se me acabaron los ahorros y llegamos a vivir de su jubilación. Mi mamá ya era una mujer jubilada y yo me sentía como un parásito. Entonces, además de estar enferma y no saber qué tenía una depresión fuerte, porque obviamente, sí, no era depresión postparto, era depresión. Entonces, a los 2 años, por fin, empiezo a agradecer, o sea, me harto de ser la víctima, volvemos a lo mismo, Gisela. Dije, ay, ya. O sea, porque yo me compadecía mucho. Y decía, ay, no, ya. Y empecé a agradecer por mi curación, como que me acordé de todo esto, de las energías, de la manifestación y no sé qué, y empecé a agradecer por mi curación. Qué casualidad que a las 2 semanas doy con el endocrino que me diagnostica, después de 2 horas de historia clínica, insuficiencia suprarrenal, hipertiroidismo en ese momento, por eso estaba tan delgada, y estaba yo en el límite de insuficiencia cardíaca. Me mandó corriendo al cardiólogo. Y me dijo, mira, y no estaba yo produciendo cortisona, por eso no tenía energía. Entonces me dijo, mira, vienes muy mal, no te voy a dar cortisona porque luego puede salir peor. Dame 2 años y te saco adelante. Y de hecho me dijo, el cortisol es tu peor enemigo. Ni se te ocurra ahorita salir a pedir trabajo porque te me vas a estresar tanto que te me vas a ir para abajo y ahí sí no sé si te puedo sacar adelante. Y yo, o sea, literal, el doctor me dijo que no pida trabajo, ¿qué voy a hacer? Wow, entonces, Paola, qué fuerte lo que... O sea, tienes un bebé y te abandonan y no puedes buscar trabajo, wow. Y en esa época, ¿a qué te dedicabas o qué trabajo estarías dispuesta a aceptar? Yo, en ese momento, antes de yo saber que ni siquiera me iba a casar, estuve por muchos trabajos corporativos que no me hacían feliz, me chocaban, porque para esto, si no se han dado cuenta, me encanta hablar. Entonces, yo quería estudiar comunicaciones, pero la historia mal contada de mi mamá era, te vas a morir de hambre porque dicen que no hay trabajo allá afuera. Entonces, no me dejó estudiar comunicaciones. Me dijo, estudia algo en serio. Entonces, primero me metí a estudiar informática administrativa, no me gustó, me cambié a administración de empresas, que ya había visto la mitad de la carrera en la prepa. Pero bueno, por eso estuve teniendo muchos trabajos administrativos, pero también para las que quieran ver mi video de Jefes del Infierno, de verdad, Gisela, mi vida parecía una comedia. O sea, yo ya ahorita me río, pero yo llegaba fúrica porque me trataban muy mal.
Ya al último ni me pagaba, no, o sea, horrible. En fin, Wow. en ese momento, te cuento Es que esto. no lo puedo creer. Que, ¿sabes que esto que tú estás contando está cambiando vidas en este Qué momento a gente que nos bueno. está viendo y que dicen, oye, entonces yo también puedo? O sea, ¿cómo es que estuviste todo lo que has atravesado, todo lo que tuviste que pasar? No solamente estamos hablando de salud, no solamente que fuiste una madre abandonada, no solamente que no tenías un trabajo y no solamente que no disfrutabas de ese trabajo, ¿no? No, Realmente... es que eso fue lo que pasó. Ya llevaba duré 2 años en el banco, luego me fui a una tequilera, luego me fui a una de LEDs, luego me fui y ya, yo decía, ya, y todavía pedí un último trabajo en una famosísima refresquera y me lo dieron y me habló 3 veces el jefe, por favor, te subo el sueldo 20 y le dije, ¿sabes qué? No, el mundo corporativo no es lo mío, pero todo el mundo quiere este puesto, dáselo a la que sigue, no lo quiero. Y entonces me dediqué, ese año yo sí tenía mis ahorros, te digo que mi mamá me enseñó a ser muy administrada. Entonces yo no estaba trabajando porque me dediqué a hacer joyería, empecé a hacer bisutería y le dije a mi No, mamá, me voy a de poner... verdad, Sí, wow. Eres una cajita de sorpresas, ¿sabes? pero bisutería, así de irme así a comprar perlitas y piedritas Wow. naturales y empezaba y aprendí. Entonces le dije a mi mamá, mira mamá, Gracias por contar eso. Lo dice Gaby, también lo digo yo, y hay varias mujeres. Y no, hay algunas preguntas ¿de qué? más. O sea, es que sabes que mi mamá trabajó 30 años, eran otros tiempos también. Mi mamá trabajó 30 años en una empresa, todavía había jubilaciones ahí y a la fecha, gracias a Dios, sigue con su jubilación y ella pensaba que yo tenía que hacer lo mismo, pero no era mi llamado, no podía, o sea, mira, yo me pude haber quedado ahí completamente infeliz, ser una mujer sumamente amargada porque mis jefes me odian y yo, es que imagínate, Gisela, si estás todos los días haciendo algo que odias, pues ¿cómo vas a vibrar? Pues nuevamente no te va a ir bien, o sea, también era porque yo estaba muy enojada con la vida. Entonces llega un momento, antes de que pasara todo esto, de que yo me casara y tuviera a Sofía, que le dije a mi mamá, mamacita linda, ya hice las cosas a tu manera y no me funciona. Soy un adulto y ahora lo voy a hacer a mi ¿Qué edad manera. Voy a tenías? renunciar. ¿Qué edad, ¿Mande? qué edad tenías en ese momento? 29. Renunciaste a los 29 con una hija. No. Sofía todavía no nacía. Ah, No, es ok. que me estoy yendo para atrás. Te estoy diciendo por qué no tenía trabajo cuando Sofía nació. Ujú. Entonces le dije, me voy a dedicar un año a aprender joyería porque me voy a ir a Nueva York, a GIA, a estudiar joyería. Y me voy fíjate cómo también ahí, Gisela, mi mente seguía tapando las comunicaciones. O sea, era de, no, Total. para comunicaciones no sirves, no, para que, no. Entonces, em, me dijo mamá, bueno, pues ya obviamente ya mi mamá pues, ya no me pudo decir que no, o sea, le dije, o sea, es mi vida, voy a hacer yo mis cosas. Y en ese momento, en ese año que yo estuve estudiando joyería, me meto a estudiar joyería y ahí conozco al papá de mi hija. Ahí conozco al papá de mi hija, por eso en ese momento yo no tenía un empleo, yo vivía de mis ahorros, con mi mamá, obviamente aportaba algo a la casa, lo que tú quieras, pero digamos no tenía deudas, no tenía hijos, conozco al papá de mi hija, nos casamos, nace Sofía, para resumírtelo rápido, y ahí es cuando truena todo, a los 4 meses él se va, por eso yo no tenía trabajo y por eso no podía yo salir a pedir trabajo, Wow. pero para esto ya habían pasado 2 años. Sofía O ya sea, tenía 2 años, tenías ya 32 en ese tiempo. Sofía nació a los 31, 32, 33 cuando me diagnostican. Wow. Entonces, Ya. porque yo duré 2 años de médico en médico, Gisela. De hecho, ¿sabes por qué me sentía yo también tan triste? Porque todos me decían que era depresión y yo decía, pues ya claro que estoy deprimida, pues o sea, pero el cuerpo no me da, pero no nada más eso. Un día llegó mi mamá de tomarse un café con sus amigas y llegó como incómoda y le dije, ¿qué pasó? Es que una de mis amigas me preguntó que cómo estabas y le dije que te veo muy mal y ¿sabes qué me dijo? Y yo, ¿qué? Tu hija no te quiere. Paola no tiene nada. Es una floja que nada más está esperando si conoce a alguien para que la mantenga. Mi miedo ahí, Gisela, fue que mi mamá le creyera,
porque imagínate, yo ya tenía 2 años sin trabajar, 2. Entonces, en ese momento lo que más me angustió fue que mi mamá le creyera, porque dije, entonces me voy a quedar completamente, así le dije, pero no le crees, ¿verdad, mamá? Y me dijo, no, hombre, yo te veo. Pero ahí mi angustia fue tal que por eso ahí empecé así de, no, me tengo que curar y me tengo que curar. En ningún momento estoy diciendo que me curaron mi mente. Lo que sí estoy diciendo es que mi estado vibracional, mi energía, empezó a subir con la gratitud y por fin dimos con ese endocrino que entonces me diagnostica y que entonces me dice, dame 2 años. En lugar de deprimirme, Gisela, celebré. Agradecí a Dios, al universo, como le quieran llamar, y dije, ok, ya tengo un diagnóstico. Es un diagnóstico. Exacto. Claro. Ahora tengo un plan, sí. Paola. Sí, dime. Hay una persona, te puedo hacer algunas preguntitas. Por favor, para eso estamos aquí. Una persona pregunta si un hombre narcisista puede cambiar. Mira, yo no puedo hablar por las personas. Somos millones y millones de seres humanos en este mundo. En mi experiencia, yo lo vi tocar el fondo más profundo y no ha cambiado. Pero acabo hace poco de conocer una historia de alguien que sí cambió, porque se metió de lleno a terapia psicológica y porque aceptó que tenía un problema. Correcto. Entonces, yo no puedo, o sea, de los miles de millones de hombres que existen en este mundo, yo no te puedo decir, no, no se puede, o sí, sí se puede. En mi experiencia con la persona que a mí me tocó, yo he visto que, y fíjate que yo he visto que lo ha intentado, o sea, yo vi que lo intentó y no pudo. Claro. Pero esta otra historia que conocí, que veo que sí de verdad se fue a terapia, que sí de verdad le echó ganas, que sí de verdad, tal vez te puedo decir que si con todas las fuerzas de su corazón lo quiere, lo puede controlar, porque yo creo que el primer paso para cambiar algo es aceptarlo. Claro. Algo que creo que es muy relevante y muy importante saber, bueno, para la consultante que es una mujer, es que lo primero que tienes que hacer, desde mi punto de vista, es que tú no... Tratar de cambiar a otras personas es muy difícil. Lo más importante es cambiar tú, porque cuando tú cambias, todo lo de afuera comienza a cambiar y te das cuenta que de pronto quizás no estés enamorada, quizás lo que tienes es una dependencia emocional a esa persona narcisista. Entonces nada, o sea, trabaja en ti, y si esa persona va a cambiar, o sea, trabaja en ti visualizando a una persona, a un hombre que te respeta, te quiere, te ama. Y claro, y como dice Paola, sí, yo creo que todo el mundo, que todas las personas tienen la posibilidad de cambiar. Yo creo que más bien lo que no pasa es que las personas nos quedamos estáticos. Siempre estamos cambiando. A veces cambiamos para bien o para mal. Sí. Pero la primera persona que tiene que cambiar es uno mismo, ¿no? Cambiando la historia que uno se cuenta. Exacto. Cambias la historia que te cuentas sobre tu relación amorosa y entonces todo cambia por fuera. Porque o dejas de amar a esa persona, o viene otra persona a tu vida a aclararte las cosas, sí, o realmente esa persona comienza a cambiar, ¿no? Algo pasa. Fíjate pero nunca que yo tenía una amiga que era, y le decía yo Tarzán, porque iba de liana en liana. O sea, no soltaba uno y ya andaba saliendo con el otro, entonces ya soltaba al otro y luego así, ¿no? O sea, no sabía estar sola. Yo creo que pasa mucho. Y yo creo que uno de los grandes retos de cualquier ser humano, hombre o mujer, vamos a hablar de las mujeres porque pues somos mujeres con éxito, ¿verdad? Hay que aprender a estar infinitamente a gusto con tu propia compañía. Infinitamente a gusto contigo, sabiendo que así como estás tú, puedes ser una persona con paz en su alma, feliz, satisfecha por lo que haces en tu día a día. Que llegue un compañero a compartir esa felicidad, excelente, pero jamás que te llegue a dar así de, oye, soy un hombre también incompleto, imperfecto, igual que tú, aquí tienes lo que te falta, yo sí lo tengo. No, eso no existe. Y acabas de decir algo muy cierto. Muchas veces no estamos enamoradas.
de la persona, estamos enamoradas de la idea de la persona, idealizamos. Entonces, también, a mí me pasó con él, yo estaba enamorada de la idea que me hice en la cabeza, pero la realidad es que enfrente tenía un monstruo. Y de verdad, cosas horribles. Entonces, yo creo que es muy importante saberte querer tú. Yo conocí a mi esposo actual, y el último ya que voy a tener, cuando estaba en un punto de mi vida altísimo. Ya me sentía mejor, ya estaba trabajando, ya había abierto mi canal, ya tenía más, casi 100,000 suscriptores o más, no me acuerdo cuántos, pero bueno, ya no era un canal tan chico, ya estaba yo empezando a trabajar, mi niña estaba empezando a crecer sana y todo. Entonces, en ese momento donde estaba yo tan a gusto con mi vida, él llegó. Y así es como, exacto, plena. Así es como creo que debe de estar una persona que está lista para una relación. No tienes que decir estoy lista. Estás tan a gusto contigo que en ese momento puedes compartir esto con alguien más. No que te creas perfecto, porque como dice, siempre tenemos cambios y siempre hay oportunidades de mejora. Pero me quiero tanto así con mis piezas rotas y así como estoy, que eso brilla, eso se nota. Entonces, creo que es algo muy importante que luego ahí creo que se me atoran. O sea, quiero dejar al tóxico, pero ya quiero luego manifestar otro. No, mamacita, espérame. Aprende a estar a gusto contigo. Arregla tus problemas, tus issues, tus traumas del pasado, lo mejor que puedas. No te digo que los vas a arreglar de una. Trabaja en ti. Y entonces ya consideramos a alguien, pero antes no, porque nomás es pasar de un tóxico a otro. O sea, porque tú haces que sea tóxica la relación. Sí voy es a lo que voy. Y claro. Por eso le decía yo Tarzán a mi amiga, porque no soltaba uno y ya andaba con el otro. Y yo le decía, ay, qué barbaridad. Y creo que es algo que todas nos deberían de enseñar eso en la escuela a todos los seres humanos. O sea, sí, correcto. De verdad. Es el curso que falta. Es el curso que falta. Empoderamiento general para hombres y mujeres. Exactamente. Hay algo que se confunde mucho. Feminismo con empoderamiento. Y es totalmente diferente. Porque, bueno, en mi punto de vista particular, yo no estoy a favor del feminismo, pero sí del empoderamiento. Porque el empoderamiento habla de amarte a ti. Porque desde el amor es donde nace tu propio poder para atraer personas maravillosas, para tener una relación hermosa, para tener hijos sanos, saludables, familias pues que se construyen desde el amor. Y yo creo que esa es la gran diferencia de empoderamiento y que es diferente al feminismo. No, o sea, somos diferentes, mujeres y hombres, y hay que ser femeninas también y dejarle hacer su parte al hombre como masculino, ¿no? Esas son cosas que nada, quería dejar claro. Paola, ¿qué es el éxito para ti? Hoy, amarte plenamente hoy. Para mí, si yo te dijera que el éxito es una meta que alcanzar, un lugar al cual llegar, siempre estaría yo atrás de ese éxito, ¿no? Porque la escalera nunca termina de subir. Por muy alto que estés, todavía puedes llegar más alto. Entonces, para mí de chica, y esto lo vas a escuchar allá en Perú, les doy un mini adelanto de la conferencia. Yo de niña, mi definición de éxito era mucho dinero y un abrazo de mi papá, por todo lo que te he contado. Entonces, con todos los años de tantísimos estudios que tengo del área, porque bueno, no hemos tocado ese tema, pero que si en meditación, que si en mindfulness, que si barras de access, yo he encontrado y he buscado información en todos lados porque me nutre y de todo encuentro algún aprendizaje. Entonces, para mí, con todas estas experiencias de vida que tengo, para mí el éxito es un reflejo de quién decide ser hoy. Ayer ya se fue, mañana no ha llegado. Maravilloso. ¿Quién fuiste hoy? ¿Quién decide ser hoy? Hoy. Correcto. Un día, el día de hoy, la persona que tú decidas ser y actúes en congruencia con esa decisión, eso es el éxito para mí. Totalmente de acuerdo, porque
El éxito, al igual que la felicidad, deben ser parte de tu camino, no un destino al cual llegar, porque a ese destino nunca se llega, no hay un final. No, es que si no estás como el caballo con la zanahoria, Correcto. ¿sabes? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y el éxito no es algo que te pueda imponer la sociedad. Hay demasiados paradigmas sobre lo que es el éxito, sobre que tienes que hacer esto o aquello. Pero el éxito en realidad es el sentirte feliz, bien y lograr tus metas personales. No lo que te dijo la sociedad, no que el papá y la mamá, no necesariamente. Cada uno tiene su forma de sentirse feliz y pleno. Y Paula, quiero hacerte una última pregunta ya llegando al final de este live, en donde te agradezco infinitamente haberte abierto así. Hemos conocido mucho más tu corazón, mucho más de la mujer que eres y te lo agradezco infinito. Quiero hacerte una pregunta que me respondas con total sinceridad. ¿Sí? Por favor, todos atentos con esta pregunta. Paola, ¿en qué lugar del planeta vas a estar el 16 de marzo del 2025? El domingo. En Lima, Perú. Excelente. ¿Cómo se llama nuestro evento, Paola? En Mujeres con Éxito, 16 de marzo. Ahí te espero para conocerte, para conectar juntas y que cada vez seamos más mujeres con éxito. Eso. Gracias, Paola. Bueno, a todas las amigas, amigos, este evento es abierto para hombres y mujeres. Me han escrito, me dicen, Gisela, ¿por qué solo mujeres? No es que sea solo mujeres. El evento se llama Mujeres con Éxito, pero en este evento vamos a hablar de empoderamiento, de conexión, de sanación. Y Paola, ¿puedes contar un poquito, un adelanto de lo que va a ser tu ponencia de ese día? Justamente, Gisela, vamos a hablar de cómo se manifiesta ese éxito en ese día. Justamente vamos a hablar de eso y les voy a compartir una historia muy poderosa y una meditación. Es una especie de dinámica muy interesante que a todos les va a llegar. Y complementando lo que dices, una mujer con éxito, claro que se rodea de hombres con éxito también. Sus hermanos, sus hijos, sus esposos, su network, en sus negocios. O sea, claro, vengan hombres y mujeres a este evento porque se trata también de networking, de hacer esta comunidad que estamos viendo hacia el camino del crecimiento personal, hacia el empoderamiento, hacia el emprendimiento. Así que todos se pueden beneficiar de este evento. Me va a encantar no sé cómo están los boletos y tal, poderme tomar muchas fotos con ustedes, firmarles libros. Así que voy a estar feliz de estar por allá en Perú con ustedes. Gracias, Paola, excelente. Sabes que mucha gente me está escribiendo y me dice, y voy a poder conocer a Paola y voy a poder estar con él. Y bueno, la respuesta es sí, porque va a firmar autógrafos al final del evento y todos pueden tener acceso a poder llevarse un libro y poder tomarse una foto con Paola. Así que los esperamos. Los esperamos en Lima, les estamos dejando el enlace, también pueden contactar directamente a Paola para que ella les comparta los enlaces, así que nos vemos en Lima, Perú, este 16 de marzo, es todo un domingo, es un full day de transformación inolvidable y te aseguro que va a ser un día de muy alto impacto en tu vida, así que no te lo pierdas y gracias Paola por estar con nosotros. Gracias a ti. Nos vemos en Lima, Perú. Te esperamos aquí. Vemos el 16 de marzo en Lima, Perú, en el evento de Mujeres con Éxito. Ahí las espero, chicas y chicos. Me va a encantar que juntos estemos creando esta nueva comunidad allá en Perú. Así que ahí te veo, Gisela, y ahí los veo a todos. Gracias. Bye, bye. Gracias, adiós. Si quieres más información, escríbanme a mí o a esta página, mándenos mensaje y ahí nosotros les mandamos todos los detalles. súper. Feliz noche. Bye, bye. Bye.